Capítulo 4 Guardián de las Profundidades. Parte 1. Hajime y Yu recogieron la carne del derrotado escorpión y los cíclopes, y luego la llevaron de vuelta a su base. Transportar una cantidad tan enorme de carne no fue una hazaña fácil, pero después de darle a Yu más sangre para recuperar su energía, Hajime pudo conseguir su ayuda. Con su fuerza combinada, realzada por su magia que potenciaba el cuerpo, fueron capaces de transportar las vastas cantidades de carne a su escondite. Originalmente, él había sugerido utilizar la sala Yu había sido sellada como una nueva base, pero ella había rechazado la propuesta. Supuso que era comprensible. Probablemente estaba harta de mirar fijamente las paredes de lo que había sido su prisión durante siglos. Incluso si se iban a quedar atascados en este piso hasta que Hajime reabasteciera sus existencias de suministros, era mejor para su salud mental que Yu saliera de esa habitación. Por lo tanto, ambos pasaban el tiempo hablando y conociéndose mejor mientras buscaban suministros. Entonces eso significa que tienes que tener al menos 300 años, ¿cierto Yu? Es grosero preguntarle a una chica su edad. Miró con enfado a Hajime. Parecía que incluso en los mundos paralelos era tabú preguntarle a una chica sobre su edad, por lo que recordó, los vampiros habían sido destruidos en una guerra masiva que había envuelto la Tierra hace 300 años. Las posibilidades eran que yo había perdido la noción del tiempo, atrapada en la oscuridad silenciosa como había sido, pero era lógico pensar que debía ser al menos tan vieja. Si ella había sido sellada a la edad de 20 años o así, entonces lo más probable es que era mucho mayor de 300 años. Todos los vampiros viven tanto como tú. No, soy una excepción. No envejezco por mis poderes regenerativos. Según ella, había dejado de envejecer desde que había despertado sus poderes a una edad temprana. Los vampiros promedio aún podían alargar su vida útil bebiendo la sangre de otras razas, pero aún así no podían vivir más de 200 años o así. Como marco de referencia, los seres humanos en este mundo vivieron un promedio de 70 años, mientras que la vida de los demonios fue un poco más larga con 120 años. Los hombres bestia tenían diferentes duraciones de vida, dependiendo de la raza específica. Los elfos, por ejemplo, podrían vivir siglos. La razón de los excepcionales poderes de Yu era porque ella había heredado la sangre de los antiguos vampiros atávicos. Su linaje la había hecho una de las criaturas más fuertes del mundo en ese momento, y había ascendido al trono a la tierna edad de 17 años. Ya veo. No me extraña que fuera capaz de atravesar el caparazón del escorpión tan fácilmente. Mejor aún, ella era casi inmortal. Solo los dioses o los demonios podían aspirar a ese nivel de fuerza. Y parecía que yo había sido clasificada como uno de estos últimos. Su tío, cegado por su codicia y ambición, había cometido el error entre sus compañeros vampiros de que yo era un demonio. Entonces había utilizado eso como justificación para intentar matarla, pero había sido obstaculizado por su regeneración automática. Como resultado, había terminado encerrándola aquí en este abismo subterráneo. En ese momento, estaba demasiado sorprendida por la repentina traición como para resistirse a ser capturada. Para cuando recuperó la compostura suficiente para entender lo que acababa de pasar, ya estaba encerrada dentro del cubo de roca. Por eso no tenía ni idea de cómo ese escorpión había llegado a habitar allí, de cómo había sido sellada, ni siquiera de cómo habían logrado traerla hasta las profundidades del infierno. Hajime se había sentido un poco decepcionado cuando escuchó eso, ya que esperaba que ella supiera alguna salida. Ella discutió los detalles de sus poderes con él en profundidad también. Supuestamente tenía perfecta afinidad con cada elemento. En un momento dado, Hajime recordó que dijo, ¿qué demonios? ¿Estás totalmente dominado? A lo que yo había respondido diciendo que no era muy hábil en el combate cuerpo a cuerpo. La mejor que ya era capaz de hacer era usar la magia de fortalecimiento para aumentar sus habilidades físicas para correr alrededor mientras que disparaba hechizos tan rápido como podía. Por supuesto, su habilidad para ignorar las heridas gracias a su regeneración innata y el poder abrumador de sus hechizos significaba que aún era suficiente para matar casi todo. Una cosa interesante a tener en cuenta fue el hecho de que seguía diciendo los nombres en voz alta, a pesar de no tener necesidad de cantos de ningún tipo. Parecía que se había convertido en un hábito desde que había empezado a aprender así. Incluso aquellos con una afinidad por la magia tenían que decir algo relacionado con el hechizo para mantener una imagen firme de ella en sus mentes, e incluso parecía que Yu no era la excepción. Su regeneración automática parecía ser una especie de magia especial similar a la que tenían los monstruos, y naturalmente se activaría mientras le quedara maná. A menos que se la redujera literalmente a cenizas en un instante, podría regresar de cualquier lesión. Pero mirándolo desde otro ángulo, eso significaba que una vez que su maná se secara, sus heridas ya no sanarían. Si hubiera sufrido algún daño en esa pelea con el escorpión, sin duda habría muerto. De todos modos, sobre la pregunta más importante. Yu, ¿tienes idea de dónde estamos? ¿O alguna idea de cómo volver a la superficie?
Desafortunadamente, yo no. Sin embargo, parecía que Yu no estaba segura de su ubicación exacta también. Aunque su tono era de disculpa, la forma en que se arrastró implicaba que al menos había algo. Según la leyenda, este laberinto fue construido por uno de los rebeldes. ¿Los rebeldes? Además de ser una palabra desconocida, tenía un tono bastante inquietante. Hajime detuvo su trabajo de transmutación y se giró hacia Yu. También le arrancó la mirada de su trabajo y se encontró con sus ojos antes de asentir bruscamente y continuar. Eran rebeldes que trataban de provocar el fin del mundo. Con lo reticente y sin expresión que era Yu, sus explicaciones siempre llevaban tiempo. Por su parte, Hajime tenía un barco cargado de transmutación que atravesar, así que se asentó de nuevo para escuchar mientras trabajaba en la reposición de su suministro de munición. La batalla anterior también le había mostrado lo débil que era, y había empezado a trabajar en una nueva arma para rectificar su insuficiente potencia de fuego. Supuestamente, había 7 descendientes que se habían confabulado para planear la destrucción del mundo. Sin embargo, los dioses pusieron fin a sus planes y se vieron obligados a huir hasta los confines de la tierra. Sus bastiones del exilio fueron lo que más tarde se llamó los 7 grandes laberintos. El laberinto del Gran Orcas es uno de ellos, por supuesto. Se rumoraba que el inconformista que lo creó residía en las profundidades más profundas de este abismo que todos los demás llamaban infierno. Es posible que pueda haber un camino a la superficie allí, en la parte más profunda del laberinto. Ya veo. No puedo imaginarme que haya una enorme escalera de miles de pisos al fondo. Pero si todo esto fue hecho por alguien de la edad de los dioses, entonces probablemente habrá un círculo de teletransportación o algo así. Hajime sonrió ante esta nueva posibilidad. Regresó su mirada a la obra que tenía entre manos. Yu siguió su ejemplo. Sus ojos estaban pegados a las manos de Hajime. Es tan interesante verme trabajar. Asintió en silencio. Hajime pensó que se veía extremadamente linda en ese momento, sentada allí abrazando sus rodillas con los dedos apenas saliendo de la manga de su holgado abrigo. Estaba abrumado por un ardiente deseo de abrazarla. Hombre, no puedo creer que una linda niña como ella tenga 300 años. Los mundos paralelos realmente son interesantes. Incluso tienen lóbulas eternas. Incluso transformadas, Hajime nunca olvidó ninguno de sus conocimientos otaku. Como si leyendo sus pensamientos, Yu de repente miró hacia arriba. Acabas de pensar algo muy grosero, ¿verdad, Hajime? ¿Qué quieres decir? Se hizo el tonto, sudando internamente por lo perceptiva que era la intuición de su mujer. Silenciosamente, regresó a su trabajo, claramente esperando distraer la atención de Yu. Aparentemente tuvo éxito, ya que ella empezó a bombardearlo con preguntas sobre sí mismo. Hajime, ¿qué estás haciendo aquí? Esa era la pregunta que más esperaba. Después de todo, este era el fondo del abismo. Las fosas figurativas del infierno. Un lugar al que solo los monstruos llamaban hogar, pero esa fue solo la primera de muchas preguntas por venir. ¿Cómo puedes controlar maná directamente? ¿Cómo puedes usar la magia especial de los monstruos? ¿Cómo puedes comer carne de monstruo y no morir? ¿Qué le pasó a tu brazo izquierdo? ¿Eres siquiera humano, Hajime? ¿Cuál es el arma que usaste antes? Después de la primera fue como si una presa hubiera estallado, y ella le hizo preguntas sin cesar. Por su parte, Hajime también se había quedado demasiado tiempo sin conversar. Respondió a cada pregunta minuciosamente, no molesto en absoluto por la tormenta de investigaciones. Parecía que Hajime tenía algo de debilidad por Yu. Probablemente también se dio cuenta inconscientemente de que ella era la única razón por la que no había caído realmente al nivel de un monstruo insensible que solo se preocupaba por su propia supervivencia. Empezando por la llamada, regresó a contar la historia de cómo acabó allí. Le contó a Yu cómo habían sido seleccionados como héroes, y cómo había sido un sinergista sin valor, sin habilidades útiles, a la excursión del laberinto y su lucha con el Vigimas, a su traición a manos de uno de sus compañeros de clase, su descenso al infierno, cómo perdió su brazo ante el oso Garra, su descubrimiento de la poción. Yu le explicó más tarde que era ambrosia, cómo empezó a comer monstruos, cómo su conocimiento de su mundo original le dio la idea de su arma, su revancha con el oso Garra, y finalmente su descendió a través del laberinto hasta que llegó a su piso. Hablaba largo y tendido sobre todo lo que podía recordar. Y, mientras su cuento se desvanecía, pudo oírla llorando. ¿Qué pasa?, preguntó Hajime, la preocupación evidente en su voz. Cuando miró a Yu, vio lágrimas derramándose de sus ojos. Sorprendido, secó rápidamente las lágrimas de su cara y repitió su pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Sniff. Hajime, sufriste tanto, como yo, estaba llorando por su bien.
Hajime fue sorprendido momentáneamente, antes de sonreír tranquilizadamente y golpear a Yu en la cabeza. No te preocupes por eso. Todas esas cosas están en el pasado ahora. No tiene sentido que te quedes colgada por eso. Ya ni siquiera me importan mucho mis viejos compañeros de clase, y no estoy tan interesado en vengarme. Todo lo que me importa ahora es pulir mis habilidades, así puedo salir vivo de aquí y encontrar la forma de regresar a casa. Todavía suspirando, Yu cerró los ojos y disfrutó la sensación de que le dieran palmaditas en la cabeza, pareciéndose mucho a un gato grande. Sin embargo, de repente saltó cuando Hajime mencionó que quería regresar a casa. ¿Vas a volver, HM? ¿Te refieres a mi propio mundo? Por supuesto que lo estoy. Lo extraño. Muchas cosas han cambiado ahora, pero aún quiero irme a casa. Ya veo, miró desanimada, y luego susurró en voz baja. Ya no tengo un hogar al que volver. Hajime le quitó la mano de la cabeza a Yu y torpemente le frotó la espalda. De ninguna manera era una persona densa, por eso ya se había dado cuenta vagamente de que ella había empezado a tratarlo como su nuevo hogar, por así decirlo. Por la misma razón por la que ella le pidió que le diera un nombre. Le preocupaba que volvería a perder su hogar si volvía a su mundo original. ¿No te prometiste a ti mismo que vivirías solo por tu propio deseo? ¿Qué tan suave puede ser? Hajime se reprendió mentalmente, pero todavía extendió su mano para golpear una vez más la cabeza de Yu. Bueno, ¿qué tal si vienes conmigo? Entonces, Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa al procesar sus palabras. Ella lo miró profundamente con sus ojos carmesí, húmedos de lágrimas. Sin preocuparse por la intensidad de su mirada, rápidamente empezó a hablar. Quiero decir, bueno, de vuelta conmigo a mi mundo. Es un lugar aburrido con nada más que humanos, y alguien con poderes tan increíbles como los tuyos puede que no te guste, pero... Bueno, supongo que en este punto mis habilidades son igual de locas. De todos modos, no tengo ni idea de si te gustará o no, y es solo si quieres venir, pero... Bueno, ¿qué dices? Le parpadeó confundida durante unos segundos antes de preguntar tímidamente, ¿de verdad puedo ir contigo? Aunque su voz era mansa, sus ojos estaban rebosantes de esperanza. Hajime sonrió cuando vio cuán vívidamente brillaban sus ojos, y asintió. Mientras lo hacía, Yu sonrió tan brillantemente que casi parecía como si su máscara sin expresión hubiera sido un acto. Durante unos instantes, quedó completamente cautivado por su radiante sonrisa. Después de un rato se dio cuenta de que estaba mirando fijamente como un idiota, y rápidamente agitó la cabeza. Incapaz de seguir mirándola, Hajime regresó a su trabajo. Fascinado, Yu se acurrucó para mirar. Sin embargo, esta vez se quedó mucho más cerca de él mientras lo observaba transmutar. Tuvo que seguir recordándose a sí mismo que no se pusiera nervioso. ¿Qué es esto? Señaló las partes mecánicas que Hajime estaba transmutando. Había un cilindro delgado de aproximadamente 1 metro de largo, balas rojas de 20 centímetros de largo, y algunos otros objetos extraños. Eran secciones de una nueva arma que estaba desarrollando para compensar la falta de poder de Daanar. Este es, un rifle antitanque, edición mejorada con un cañón de riel. Te mostré mi otra pistola, ¿verdad? Esta es básicamente una versión más grande, con balas especiales. Una vez que todas las piezas estaban juntas, se transformaba en un rifle de 1,5 metros de longitud. Antes había meditado cómo podría aumentar su potencia de fuego, y había llegado a la conclusión de que no había forma de aumentar la fuerza explosiva de Daanar o la aceleración de sus balas. Eso simplemente significaba que, si quería algo más fuerte, necesitaría hacer un arma nueva, y dicha arma necesitaría por supuesto un cañón más ancho y más largo, así que podría caber balas de mayor calibre y acelerarlas por más tiempo. De ahí que decidiera modelar este después de un rifle antitanque. Su tamaño la hacía engorrosa de llevar consigo y solo podía sostener una bala a la vez, pero su poder teóricamente sería inigualable. Daanar, por sí solo ya era un poco más poderoso que un rifle antitanque estándar, por lo que era lógico pensar que un rifle mejorado con un cañón de riel dispararía con la fuerza suficiente para pulverizar casi todo. El retroceso de tal arma bastaría para destruir los brazos de cualquier humano normal. Teóricamente, su nuevo Schlagen sería 5 a 6 veces más fuerte que Daanar, o había usado partes cosechadas del escorpión para hacerlo. Después de que la batalla concluyó, había examinado el caparazón súper duro del escorpión. Mineral Star, un mineral peculiar con una afinidad única con el maná. Cuanto más mano absorbe, más duro se vuelve. Parecía que la dureza del escorpión había venido de construir su concha de Mineral Star. Puesto que el escorpión probablemente había sido capaz de verter una gran cantidad de maná en él, hizo una defensa perfecta. Si está clasificado como mineral, debería poder duplicarlo yo mismo, ¿no?
Había probado esa teoría y había descubierto que podía replicar el mineral con bastante facilidad. Después de lo cual, un pensamiento verdaderamente deprimente había corrido por su mente. Espera un minuto, si esto es mineral, podría haber transmutado el estúpido caparazón de ese escorpión para ahorrarnos un montón de problemas. Al final, ellos todavía habían tenido éxito y él había puesto sus manos en algunos nuevos materiales interesantes, así que supuso que todo estaba bien. Una vez que había analizado las propiedades del mineral, inmediatamente se puso a trabajar haciendo el barril de Schlagen. Sus habilidades habían progresado considerablemente desde el momento en que construyó Daanar, y su trabajo fue mucho más suave que antes. Era muy preciso con la forma en que hacía sus balas también. Usó Taur para el núcleo de la cáscara, y aplicó una capa exterior de Star sobre ella para endurecerla. Era su versión fantástica de una bala con chaqueta metálica. También se aseguró de que su proporción de roca explosiva, comprimida para las nuevas balas era perfecta. Gracias a su habilidad derivada de la transmutación, duplicar transmutación, fue capaz de producir las balas en masa una vez que había terminado un prototipo satisfactorio para trabajar. Habló con Yu durante todo el proceso mientras trabajaba, y el tiempo transcurrió rápidamente cuando terminó. Schlagen parecía bastante intimidante una vez que estaba todo montado. Lo contempló con orgullo, satisfecho con la calidad de su trabajo. Después de terminar, se dio cuenta que tenía mucha hambre y asó algunos de sus cíclopes y carne de escorpión. Yu, ¿quieres? Espera, probablemente no deberías comer esto, ¿no? Realmente no quiero que experimentes ese dolor. En realidad, ya que eres un vampiro, ¿puedes comer carne de monstruo? Comer carne de monstruo se había convertido en una rutina natural para Hajime en ese momento y casi invitó a Yu a comer con él por costumbre. Miró hacia ella y vio que estaba jugando con su nueva arma. Cuando notó su mirada, la bajó un momento y sacudió la cabeza diciendo, no necesito comida, supongo que eso tiene sentido. Sobreviviste 300 años sin ella después de todo. Aún así, no tienes hambre. Sí, pero estoy lleno por ahora, ¿lo estás? ¿Ya comiste algo? Inclinó su cabeza confundido ante la declaración de Yu, señaló a Hajime, ajá. Tu sangre, Hajime, ya veo. ¿Significa que mientras tengan sangre, los vampiros no necesitan comer? También podemos absorber nutrientes a través de los alimentos, pero la sangre es más eficiente. Supuso que solo podía pensar que un vampiro estaría bien con solo sangre. Yo está llena de la sangre que me chupó. Mientras asintió con la cabeza comprendiéndose, Yu le chupó los labios sugestivamente. ¿Por qué te chupa los labios así? Hajime, sabes bien, eso no es verdad. Ya he comido tantos monstruos que probablemente tenga un sabor asqueroso. Tu sangre sabe muy rica. Según Yu, la sangre de Hajime sabía a sopa muy sabrosa. Ahora que lo pienso, se veía muy feliz cuando me chupaba la sangre la última vez. Él imaginó que debía haber sido parecido a comer una comida de primera clase después de pasar hambre durante semanas, pero cuando se lamió los labios de esa manera, parecía extrañamente seductora, así que Hajime deseó que la cortara. Eran tiempos como esos en los que recordaba que ella era mucho mayor que él. Pero su aspecto exterior seguía siendo el de una jovencita, lo que hacía que Hajime se sintiera culpable por pensar pensamientos sucios. Deliciosa sangre, por favor, dame un respiro. Su nueva compañera era bastante peligrosa, en más de un sentido. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.